Nuevamente les doy la bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Abordaremos la segunda parte del tema fe cristiana y demonología. Y estamos viendo a San León Magno. Entre tanto, estas expresiones dogmáticas no cayeron en desuso. En efecto, en el siglo V, la carta del Papa San León Magno a Toribio, obispo de Astorga, cuya autenticidad no deja lugar a dudas, habla en el mismo tono y con la misma claridad. Entre los errores priscilianistas condenados por él se encuentran, en efecto, los siguientes. La anotación sexta señala su pretensión de que el diablo no ha sido nunca bueno y que su naturaleza no es obra de Dios, sino que ha salido del caos y de las tinieblas, porque de hecho no tiene un autor para su ser, sino que él mismo es principio y sustancia de todo mal, mientras que la verdadera fe, la fe católica, profesa que la sustancia de todas las criaturas, tanto espirituales como corpóreas, es buena y que el mal no es una naturaleza, desde el momento en que Dios, creador del universo, ha hecho solamente lo que es bueno. Por esto mismo el diablo sería bueno si hubiese permanecido en el estado en que había sido hecho. Por desgracia, como hizo mal uso de su naturaleza o de su natural excelencia y no se mantuvo en la verdad, no se ha transformado en una sustancia contraria, sino que se ha separado del sumo bien al que se tendría que haber adherido. Esta afirmación doctrinal, comenzando por las palabras la verdadera fe, la fe católica profesa, hasta el final, fue considerada tan importante como para ser recogida en los mismos términos entre las adiciones hechas en el siglo IV al libro de los dogmas eclesiásticos atribuido a Genadio de Marcella o Marcella, esto en italiano. En fin, la misma doctrina será sostenida con tono magisterial en la regla de fe a Pedro, obra de San Fulgencio, donde se encontrará afirmada la necesidad de mantener firmemente que todo lo que no es Dios es criatura de Dios, y este es el caso de todos los seres visibles e invisibles, que una parte de los ángeles se han desviado y alejado voluntariamente de su Creador, y que el mal no es una naturaleza. No es extraño, pues, que en tal contexto histórico los Statuta Ecclesia Antiqua, una colección canónica del siglo V, hayan introducido en el interrogatorio destinado a examinar la fe de los candidatos al episcopado la siguiente pregunta: si el diablo es malo por condición o si se ha hecho tal por libre arbitrio, fórmula que volverá a encontrarse en las profesiones de fe impuestas por Inocencio VIII a los valdenses. Respecto al primer concilio de Braga del siglo VI, la doctrina era, pues, común y firme. Los numerosos documentos que la expresan, de los que hemos citado los principales, constituyen el fondo doctrinal dentro del cual sobresale el primer concilio de Braga a mediados del siglo VI. En esta perspectiva, el capítulo 7 de este sínodo no aparece como un texto aislado, sino como una síntesis de las enseñanzas de los siglos IV y V en esta materia, y especialmente de la doctrina del Papa San León Magno. Si alguno pretende que el diablo no ha sido antes un ángel bueno hecho por Dios y que su naturaleza ha sido obra de Dios, sino que ha salido del caos y de las tinieblas, y que no existe un autor de su ser, sino que él mismo es el principio y la sustancia del mal, como dicen Mani y Prisciliano, sea anatema. Me refiero al maniqueísmo. Ahora, me gustaría abordar un tercer punto titulado El advenimiento de los cátaros del siglo XII y XIII. Estamos entonces en la Edad Media. Estas forman parte también de la fe explícita de la Iglesia, o dicho de otra manera, para corregir, forman parte de la fe explícita de la Iglesia desde hace mucho tiempo, la condición de criatura y el acto libre con que el diablo se ha pervertido. Entonces, esto es lo que la Iglesia ha enseñado. Evidentemente, hemos dicho que el catarismo, la doctrina enseñada por los cátaros,
es una doctrina herética, porque como bien lo he presentado en aquel video sobre las herejías que han sido enseñados a lo largo de la historia de la iglesia, no reconocían la dimensión humana de Cristo y por lo tanto tampoco, o también dicho, mejor dicho, negaban que Dios hubiera creado al hombre bueno y, iban en contra del matrimonio y todo lo que ofreciera una perspectiva corpórea o material. Entonces, al negar la perspectiva o esta visión corpórea de Cristo, que Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre, enseñaban una doctrina herética. En el Concilio Cuarto de Letrán bastó introducir estas afirmaciones en el símbolo sin necesidad de documentarlas, porque se trataba de creencias claramente profesadas. Tal inserción, que desde el punto de vista dogmático era posible ya anteriormente, en aquel entonces se había hecho necesaria debido a que la herejía de los cátaros había adoptado algunos de los antiguos errores maniqueos. Entre los siglos XII y XIII, muchas profesiones de fe tuvieron que insistir rápidamente en que Dios es creador de los seres visibles e invisibles, que es autor de los dos testamentos, y especificar que el diablo no era malo por naturaleza, sino como consecuencia de una elección. Las antiguas posiciones dualísticas, encuadradas en vastos movimientos doctrinales y espirituales, constituían entonces en la Francia meridional y en la Italia septentrional un daño real para la fe. En Francia, Ermengaudo de Béziers había tenido que escribir un tratado contra los herejes que dicen y creen que el mundo presente y todos los seres visibles no han sido creados por Dios, sino por el diablo, y que existía un Dios bueno y omnipotente y un Dios malo, esto es, el diablo. En Italia septentrional, un cátaro convertido, Bonacursus, había dado también la alarma y había indicado con precisión las diversas escuelas de la secta. Poco después de su intervención, la suma contra heréticos, atribuida por largo tiempo a Prepositino de Cremona, anota de manera más clara el impacto de la herejía dualista sobre la enseñanza de aquella época, cuando comienza así el tratado sobre los cátaros. Dios omnipotente ha creado solamente los seres invisibles e incorpóreos, por lo que refiere el diablo, a quien este herético llama Dios de las tinieblas. Él ha creado los seres visibles y corpóreos. Después de decir esto, el herético añade que existen dos principios de las cosas: el principio del bien, es decir, Dios omnipotente, y el principio del mal, es decir, el diablo. Añade también que existen dos naturalezas, una buena de los seres incorpóreos, creada por Dios omnipotente, otra mala, la de los seres corpóreos, creada por el diablo. El hereje, que así se expresa, se llamaba antiguamente maniqueo, hoy cátaro. No obstante su brevedad, este resumen es significativo por su densidad. Hoy podemos contemplarlo o completarlo, mejor dicho, haciendo referencia al libro de los dos principios, escrito por un teólogo cátaro poco después del siglo IV y sobre todo del Concilio Cuarto de Letrán, adentrándose en los particulares de la argumentación y basándose en la Sagrada Escritura. Esta pequeña suma de los militantes de la secta pretendía impugnar la doctrina del único creador y fundamentar sobre textos bíblicos la existencia de los dos principios opuestos, junto al Dios bueno. Decía, debemos reconocer necesariamente la existencia de otro principio, el del mal, que actúa perniciosamente contra el verdadero Dios y contra la criatura. Ahora bien, es importante reconocer el valor de la decisión del Concilio de Letrán, del cual hemos venido hablando. A principios del siglo XIII, estas declaraciones, lejos de ser solamente teorías de intelectuales expertos, correspondían a un conjunto de creencias erróneas, vividas y difundidas por una multitud de conventículos ramificados, organizados y activos. La Iglesia tenía la obligación de intervenir, repitiendo enérgicamente las afirmaciones doctrinales de los siglos anteriores.
Lo hizo el Papa Inocencio III introduciendo los dos enunciados dogmáticos indicados anteriormente en la confesión de fe del Concilio Cuarto o del Cuarto Concilio Ecuménico de Letrán. Fue leída oficialmente a los obispos y aprobada por ellos. Preguntados en alta voz, ¿creen estas verdades punto por punto? Ellos respondieron con una aclamación unánime, las creemos. En su conjunto, el documento conciliar es un documento de fe, y dada su naturaleza y su formación, que son las de un símbolo, cada punto principal tiene igualmente valor dogmático. Se caería en un manifiesto error si se pretendiese que cada párrafo de un símbolo de fe deba contener una sola afirmación dogmática. Esto significaría aplicar a su interpretación una hermenéutica válida, por ejemplo, en el caso de un decreto del Concilio de Trento, donde cada capítulo enseña generalmente un solo tema dogmático. Necesidad de prepararse a la justificación, verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, etc. El primer párrafo del Lateranense cuarto, en cambio, condensa en un número de líneas igual a las del capítulo del Tridentino sobre el don de la perseverancia, una cantidad de afirmaciones de fe en gran parte ya definidas sobre la unidad de Dios, la Trinidad y la igualdad de las personas, la simplicidad de su naturaleza, las procesiones del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con la creación, especialmente en los dos pasajes que se refieren al conjunto de los seres espirituales y corpóreos creados por Dios y con la creación del diablo y su pecado. Se trataba, como hemos visto, de otros tantos puntos que a partir de los siglos IV al V pertenecían a la enseñanza de la Iglesia, introduciéndolos en el propio símbolo. El concilio no hizo otra cosa que consagrar su pertenencia a la norma universal de la fe. También la existencia de la realidad demoníaca y la afirmación de su poder tienen su fundamento no solo sobre estos documentos más específicos, no obstante adquieren otra expresión más general y menos rígida en los enunciados conciliares cuando describen la condición del hombre sin Cristo. Ahora bien, respecto a la enseñanza común de los papas y de los concilios, a mediados del siglo V, en vísperas del concilio de Calcedonia, el tomo del Papa San León Magno a Flaviano precisó uno de los fines de la economía de la salvación, evocando la victoria sobre la muerte y sobre el diablo, que según la carta a los hebreos la tenía bajo su dominio. Más tarde, cuando el concilio de Florencia habló de la redención, la presentó bíblicamente como una liberación del dominio del diablo. El concilio de Trento, resumiendo la doctrina de San Pablo, declara que el hombre pecador está bajo el poder del diablo y de la muerte. Salvándonos, Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, en el cual tenemos la redención, la remisión de los pecados. Cometer pecado después del bautismo es abandonarse al poder del demonio. Esta es, en efecto, la fe primitiva y universal de la Iglesia, atestiguada desde los primeros siglos en la liturgia de la iniciación cristiana. Cuando los catecúmenos se disponían ya para ser bautizados, renunciaban a Satanás, profesaban su fe en la Santísima Trinidad y se adherían a Cristo su Salvador. Por eso mismo, el Concilio Vaticano II, que se ha interesado más por el presente de la Iglesia que de la doctrina de la creación, no ha dejado de poner en guardia contra la actividad de Satanás y de los demonios, como ya habían hecho los concilios de Florencia y de Trento. Ha recordado nuevamente con el apóstol que Cristo nos libera del poder de las tinieblas, y resumiendo la Sagrada Escritura a la manera de San Pablo y del Apocalipsis, la Constitución Gaudium et Spes ha dicho que nuestra historia, la historia universal, es una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo durará, como dice el Señor, hasta el día final. En otra parte, el Vaticano II renueva la exhortación de la carta a los Efesios a vestir la armadura de Dios para poder resistir a las insidias del diablo, porque
Como la misma Constitución Lumen Gentium recuerda a los seglares, debemos luchar contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos. Finalmente, no causa ninguna sorpresa comprobar que el mismo concilio, queriendo presentar la Iglesia como el reino de Dios ya comenzado, invoca los milagros de Jesús, que a este respecto apela precisamente a sus exorcismos. Efectivamente, en esta ocasión fue pronunciada por Jesús la famosa declaración: sin duda que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El argumento litúrgico es un aspecto que quisiera compartir brevemente. En cuanto a la liturgia, que ya hemos evocado de paso, aporta un testimonio particular porque es la expresión concreta de la fe vivida. Pero no debemos exigirle que responda a nuestra curiosidad sobre la naturaleza de los demonios, sus categorías y sus nombres. La liturgia se contenta con insistir, de acuerdo con su función, en la existencia de los demonios y en la amenaza que constituyen para los cristianos. Basándose en las enseñanzas del Nuevo Testamento, la liturgia se hace directamente eco de ello, recordando que la vida de los bautizados es un combate emprendido con la gracia de Cristo y la fuerza de su Espíritu contra el mundo, la carne y los seres demoníacos. Respecto al significado de los nuevos rituales, no obstante, hoy día este argumento litúrgico debe ser utilizado con mucha cautela. Por una parte, los rituales y los sacramentarios orientales, habiendo conocido a lo largo de los siglos menos supresiones que integraciones, tienen peligro de desviarnos. Sus demonologías son exuberantes. Por otra parte, los documentos litúrgicos latinos, refundidos muchas veces a lo largo de la historia, invitan precisamente, a causa de estos cambios, a conclusiones igualmente prudentes. Nuestro antiguo ritual de la penitencia pública expresaba con fuerza la acción del demonio sobre los pecadores. Desgraciadamente, estos textos, que han sobrevivido hasta nuestros días en el Pontifical Romano, hace mucho tiempo que ya no se usan. Antes de 1972 se podían citar también las oraciones de la recomendación del alma, que recordaban el horror del infierno y los últimos asaltos del demonio. Pero estos textos significativos han desaparecido. Sobre todo en nuestros días, el característico ministerio del exorcista, sin haber sido abolido radicalmente, está reducido a un servicio eventual y de hecho solamente subsistirá si lo necesitan los obispos, sin que se haya previsto ningún rito para conferirlo. Una decisión de este género no significa, evidentemente, que el sacerdote no tenga ya el poder de exorcizar, ni que ya no deba ejercitarlo, pero esto obliga a constatar que la Iglesia, al no hacer de este ministerio una función específica, no reconoce ya los exorcismos la importancia que tenían en los primeros siglos. Sin duda alguna, esta evolución merece tenerse en cuenta. Sin embargo, no debemos sacar la conclusión de que ha habido un retroceso o una revisión de la fe en el campo litúrgico. El misal romano de 1970 sigue reflejando la convicción existente en la Iglesia a propósito de las intervenciones demoníacas. Hoy, como antes, la liturgia del primer domingo de Cuaresma recuerda a los fieles cómo Jesucristo nuestro Señor venció al demonio. Los tres relatos sinópticos de su tentación están reservados a los tres ciclos A, B, C de las lecturas cuaresmales. El protoevangelio con su anuncio de la victoria de la descendencia de la mujer sobre la de la serpiente, lo que se narra en el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, se lee en el 10º domingo del año B y en el sábado de la quinta semana. La fiesta de la Asunción y el común de la Virgen presentan la lectura del Apocalipsis del capítulo 12, versículos 1 al 6, es decir, la amenaza del dragón contra la mujer que da luz, de la que también habla Marcos en el capítulo 3, versículos 20 al 35, que describe la discusión de Jesús con los fariseos sobre Belcebú. Forma parte de las lecturas del 10º domingo del año B, ya mencionado. La parábola del grano y de la cizaña de Mateo 13, 23 al 43 aparece en el
16º domingo del año A, y su explicación de Mateo 13, 36 al 43 se lee el martes de la semana 13. El anuncio de la derrota del príncipe de este mundo en Juan 12, 20 al 23 se lee el quinto domingo de Cuaresma del año B, y Juan 14, 30 se lee durante la semana. Entre los textos de los apóstoles y también encontramos en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10. Está asignado al lunes de la semana 19, aquel texto de Efesios del capítulo 6 versículos 10 al 20, al común de los santos y santas al jueves de la semana 13, Juan 3, 7 al 10, se lee el 4 de enero, y la fiesta de San Marcos propone la primera lectura de San Pedro, que presenta al diablo rondando en torno a su presa para devorarla. Estas citas, que para ser completas deberían multiplicarse, demuestran que los textos bíblicos más importantes sobre el diablo siguen formando parte de la lectura oficial de la Iglesia. Es verdad que el ritual de la iniciación cristiana de los adultos ha sido modificado en este punto y que ya no interpela al diablo con apóstrofes imperativos, pero en el mismo sentido se dirige a Dios bajo forma de plegaria. El tono es menos espectacular, pero no menos expresivo y eficaz. Es, pues, falso pretender que los exorcismos han sido eliminados del nuevo ritual del bautismo. El error es tan claro que el nuevo ritual del catecumenado ha instituido antes de los exorcismos llamados mayores, exorcismos menores, distribuidos a lo largo de todo el catecumenado y desconocidos en el pasado. Los exorcismos, pues, permanecen. Hoy como ayer piden la victoria sobre Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, y el poder de las tinieblas, y los tres escrutinios habituales en los que como antes tienen lugar los exorcismos poseen la misma finalidad negativa y positiva de siempre: liberar del pecado y del diablo, y al mismo tiempo fortalecer en Cristo. La celebración del bautismo y de los niños conserva también, en definitiva, un exorcismo, lo cual no quiere decir que la Iglesia considere a estos niños como otros tantos poseídos del demonio, sino que cree que también ellos necesitan todos los efectos de la redención de Cristo. En efecto, antes del bautismo, todo hombre, niño o adulto lleva el signo del pecado y de la acción de Satanás. En cuanto a la liturgia de la penitencia privada, esta habla hoy del diablo menos que antes, pero las celebraciones penitenciales comunitarias han restaurado una antigua oración que recuerda la influencia de Satanás sobre los pecadores. En el ritual de los enfermos, como ya hemos notado, la oración de la recomendación del alma no subraya la presencia de Satanás, pero en el curso del rito de la unción el celebrante reza para que el enfermo sea liberado del pecado y de toda tentación. El santo óleo es considerado como una protección del cuerpo, del alma y del espíritu, y la oración coméndote, sin mencionar el infierno y el demonio, evoca, sin embargo, indirectamente su existencia y su acción al pedir a Cristo que salve al moribundo y lo cuente entre el número de sus ovejas y de sus elegidos. Evidentemente, este lenguaje quiere evitar un trauma al enfermo y a su familia, pero no olvida la fe en el misterio del mal. En conclusión a esta breve exposición, en una palabra, la actitud de la Iglesia en todo lo referente a la demonología es clara y firme. Es verdad que a lo largo de los siglos la existencia de Satanás y de los demonios nunca ha sido hecha objeto de una afirmación explícita de su magisterio. La razón está en que la cuestión no se planteó jamás en estos términos. Tanto los herejes como los fieles, fundándose en la Sagrada Escritura, estaban de acuerdo en reconocer su existencia y sus principales perversidades. Por eso, hoy, cuando se pone en duda la realidad demoníaca, es necesario hacer referencia, como hemos recordado hace poco, a la fe constante y universal de la Iglesia y a su fuente más grande, la enseñanza de Cristo. En efecto, la existencia del mundo demoníaco se revela como un dato dogmático en la doctrina del Evangelio y en el corazón de la fe vivida. El malestar contemporáneo que hemos denunciado al principio no pone, pues,
en discusión un elemento secundario del pensamiento cristiano, sino que compromete la fe constante de la Iglesia, su modo de concebir la redención y, en el punto de partida, la conciencia misma de Jesús. Por eso su santidad Pablo VI, hablando recientemente de esta terrible realidad misteriosa y tremenda del mal, podía afirmar con autoridad: se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios, o bien la explica como una pseudorealidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Ni los exégetas, ni los teólogos deberían olvidar esta advertencia. Por eso repetimos que al subrayar también hoy la existencia la existencia de la realidad demoníaca, la Iglesia no se propone ni retroceder a las especulaciones dualistas y maniqueas de otros tiempos, ni proponer un sustituto aceptable para la razón. Solo quiere seguir siendo fiel al Evangelio y a sus exigencias. Está claro que jamás ha permitido al hombre descargarse de su responsabilidad atribuyendo las propias culpas a los demonios. La Iglesia no dudaba en lanzarse contra una escapatoria semejante cuando se manifestaba diciendo con San Juan Crisóstomo: no es el diablo, sino la incuria propia de los hombres la que causa todas sus caídas y todos los males de los que se lamentan. A este respecto, las enseñanzas cristianas, con su valentía en defender la libertad y la grandeza del hombre y en hacer resaltar plenamente la omnipotencia y la bondad del Creador, no muestran desmayo. Esas enseñanzas han condenado en el pasado y condenarán siempre la excesiva facilidad en aducir como pretexto una incitación demoníaca. Ha proscrito tanto la superstición como la magia, ha rechazado toda capitulación doctrinal frente al fatalismo y toda renuncia a la libertad frente al esfuerzo. Es más, cuando se habla de una posible intervención diabólica, la Iglesia deja siempre espacio, igual que con el milagro, a la exigencia crítica. En dicha materia exige reserva y prudencia. En efecto, es fácil caer víctimas de la imaginación, dejarse desviar por narraciones inexactas, torpemente transmitidas y abusivamente interpretadas. En estos, como en otros casos, es necesario ejercitar el discernimiento y dejar espacio a la investigación y a sus resultados. No obstante esto, la Iglesia fiel al ejemplo de Cristo, fiel al ejemplo de Cristo, hemos de reafirmar esto, cree que la exhortación del apóstol San Pedro a la sobriedad y a la vigilancia es siempre actual. Ciertamente en nuestros días conviene defenderse de una nueva embriaguez, pero el saber y la potencia técnica también pueden embriagar. Hoy día el hombre se siente orgulloso de sus descubrimientos y de sus avances tecnológicos, y muchas veces justamente, pero en nuestro caso, ¿está seguro de que su análisis ha esclarecido todos los fenómenos característicos y reveladores de la presencia del demonio? ¿No queda ya nada problemático en este punto? El análisis hermenéutico y el estudio de los padres habrían allanado las dificultades de todos los textos. Nos podemos preguntar esto. No hay menos seguro. Ciertamente en otros tiempos hubo cierta ingenuidad al temer encontrar algún demonio en cada encrucijada de nuestros pensamientos, pero ¿no sería igualmente ingenuo hoy pretender en nuestros métodos, o que nuestros métodos digan pronto la última palabra sobre la profundidad de las conciencias, donde se interfieren las relaciones misteriosas del alma y del cuerpo, de lo sobrenatural, de lo preternatural y de lo humano, de la razón y de la revelación? Porque estas cuestiones se han considerado siempre vastas y complejas. En cuanto a nuestros métodos modernos, estos, como los de los antiguos, tienen límites que no pueden traspasar. La modestia
que es también una cualidad de la inteligencia, debe conservar sus fueros y mantenerse en la verdad, porque esta virtud, aun teniendo en cuenta el futuro, permite desde ahora al cristianismo dejar sitio a la aportación de la revelación, o más brevemente a la fe. A esta fe en realidad nos conduce de nuevo el apóstol San Pedro cuando nos invita a resistir fuertes en la fe al demonio. La fe nos enseña en efecto que la realidad del mal es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, y sabe también darnos confianza haciéndonos saber que el poder de Satanás no puede traspasar los límites que Dios le ha marcado. Nos asegura igualmente que aunque el diablo es capaz de tentarnos, no puede arrancarnos nuestro consentimiento. Sobre todo, la fe abre el corazón a la plegaria en la cual encuentra su victoria y su coronación, haciéndonos triunfar sobre el mal gracias al poder de Dios. Es cierto que la realidad demoníaca testificada concretamente por aquello que llamamos el misterio del mal permanece todavía hoy como un enigma que envuelve la vida cristiana. Nosotros no sabemos mucho mejor que los apóstoles por qué el Señor lo permite, ni cómo lo usa para sus designios, pero podría suceder que en nuestra sociedad, prendada por el horizontalismo secular, las explosiones inesperadas de este misterio ofrezcan un sentido menos refractario a la comprensión. Estas obligan al hombre a mirar más lejos, más alto, más allá de las evidencias inmediatas, a través de las amenazas y de la prepotencia del mal que impiden a nuestro caminar, nos permiten discernir la existencia de un más allá que hay que descifrar y volvernos hacia Cristo para escuchar de Él la buena nueva de la salvación ofrecida como gracia. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve exposición, en esta temática Fe Cristiana y Demonología, segunda parte. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.